Sociedad en crisis, puro cuento. Es el último libro del profesor de Sociología Fernando Gil Villa, una obra que nos muestra la crisis de una forma diferente a como lo hacen los análisis más académicos o científicos. Dice el autor que la literatura y especialmente los cuentos nos permiten ir un poco más allá para acercarnos a esta realidad. La sociología, aunque te guste mucho, siempre te deja un poco insatisfecho. Decía Golan Barth que cuando uno escribe un ensayo, por ejemplo, de crítica literaria, o de sociología o de antropología, siempre se dejan en el filtro demasiados pozos de la realidad. No cuela toda la realidad. Entonces, la única forma de captar realmente toda la esencia, la quinta esencia de la realidad, es a través del imaginario literario. Hay una imaginación sociológica, y a mí me gusta mucho y la cultivo, pero es imposible con el ensayo, como digo, y ya lo han dicho otros autores, captarlo todo, ¿no? Por ejemplo, una mirada sobre la crisis. Tú lo puedes estudiar con un debate económico, etcétera, pero no llegas al fondo de la cuestión. Hace falta un matiz literario para captar la realidad. 14 cuentos, 14 problemas sociales, la imaginación sociológica al servicio de la literatura, guerra, crisis económica, adicciones, excluidos, sin techo, homofobia. Fernando Gil pasa por su filtro particular situaciones contradictorias que hoy nos toca vivir. Pues desde la obsesión por el éxito, ¿no? Aquí tenéis una máquina de escribir y estaba yo pensando en uno de los cuentos cómo sigue esa obsesión por el éxito de ser, por ejemplo, el mejor y cómo puede una persona vender muchos libros o ser un bestseller, ¿no? Entonces ahí hay un cuento donde esa obsesión por el éxito desemboca en una situación un poco kafkiana de un escritor que además de vender el libro, de escribir el libro, luego tiene que venderlo y tiene que publicitarlo y tiene que escaparatearlo, pues lo hace en su propio cuerpo y se lo tatúa, ¿no? En su propio cuerpo y se pone en la Plaza Mayor casi desnudo a venderlo. Son cosas que nos preocupan a todos y que son problemas que efectivamente indican un poco cuáles son los puntos calientes, la radiografía más problemática que tenemos en estos momentos. Hay un repaso, ¿no? Desde lo que es la discriminación de género, de lo que es la homofobia, lo que es las adicciones, lo que es la problemática juvenil, sin olvidarnos de los mayores, que también están en una gran soledad hoy en día. Entonces hay algún cuento sobre residencias de mayores, qué puede pasar en esa residencia. El cuento es para este profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca una buena herramienta pedagógica, por eso no lo descarta a la hora de trabajar con sus alumnos. Para convertirlo en un recurso didáctico, es decir, que la imaginación sociológica, que forma parte de la ciencia, pues qué mejor aliada que la imaginación literaria, que la ficción. Entonces, utilizar un cuento, porque un cuento tiene una moraleja muchas veces, ¿no? Entonces yo con los alumnos a veces lo he trabajado, sí, y funciona perfectamente. Les das dos claves y dicen, pero si nunca hemos escrito, profesor, no importa. Y al final ellos mismos acaban sorprendidos como en media hora, en 20 minutos, arman un microcuento, un microrelato, con 2 o 3 personajes, tú les das 2 o 3 claves y son capaces de hacer un diálogo y de imaginar una situación y de plasmarlo por escrito. Luego lo leen y nos aplaudimos todos maravillosamente en la clase porque han captado realmente la cosa, que es una idea, mostrar una idea, qué idea quieres mostrar con el cuento y luego elaborarla con una situación ficticia, y eso es creatividad. Bajo este título irónico, Sociedad en crisis, puro cuento, Fernando Gil revela que no solo la economía, sino todo cuanto nos rodea está en crisis. Intentar captarlo de un punto de vista bello, es decir, que cuando tú lo leas te guste, disfrutes, que no sea una lectura árida académica, sino belleza. Y en segundo lugar, que tenga un poco de punto de diversión, que mezcle la tragedia del problema, porque los problemas son trágicos, obviamente, o tienen un dramatismo, pero que lo mezcle con una ironía, con un sentido del humor, que divierta al lector y sobre todo, si puede, que lo sorprenda al final, porque el cuento, dicen que lo más interesante es que al final te sorprenda, que no te esperes lo que va a pasar, ¿no? El Centro de Estudios Brasileños acogió la presentación del libro Sociedad en crisis, puro cuento, el último de este autor que firma otras obras sobre cuestiones de la sociedad actual como la exclusión social, elogio de la basura o la resistencia de los excluidos, entre otros.